Bueno, esta vez tenemos la posibilidad y la oportunidad de tenerlo de manera presencial a alguien que siempre lo estamos mencionando, estamos aprovechando el trabajo permanente que viene elaborando y de una manera excelente como siempre en cuanto a calidad, en cuanto a innovación. Tenemos la oportunidad de saludar a Gustavo Córdoba, que es, recordemos, integrante de lo que representa la encuestadora Subán Córdoba y Asociados. Gracias, Gustavo, como siempre, por atendernos y ahora de manera física realmente. Tony, una alegría enorme para mí estar... Después de muchos años de tiempo, sí, ¿no? después de muchos años, primero presencial, Claro. ¿no? La verdad que la presencialidad es otra cosa, es otra Claro. calidad, ¿no es cierto?, de diálogo y otra Claro. calidad de contacto, ¿no? Segundo, contento de estar acá en Misiones, en Posadas, feliz porque, bueno, la Tierra Colorada para mí, vos sabés lo que representa, lo Sí. hemos hablado en más de una ocasión, feliz de estar acá. Y en tercero, agradecer, por supuesto, a la Universidad Dachari, que déjame contarte que están con una idea que merece nuestro total apoyo y creo que de alguna manera nuestra presencia tiene mucho que ver con eso. Ellos están lanzando una diplomatura de comunicación política. ¿Cuál es la idea? Profesionalizar a la comunicación gubernamental, desde la perspectiva de lo multidisciplinario, desde lo académico, con una gran apoyatura, digamos, de planteles docentes de la Universidad Austral y de la Universidad Católica de Buenos Aires, Católica Argentina, la UCA, y ellos han tomado la decisión, digamos, de implementar esta diplomatura acá en Posadas. Así que, bueno, apoyando eso nos parece que es central, porque de alguna manera es lo que nosotros tratamos también de hacer desde la Maratón de Comunicación Política, que vos sabés que con Mario Riorda damos bastante pelea por ese lado. Bueno, bienvenido, así que por ahí lo tenemos un poquito más frecuente aquí en Misiones, seguramente para el lanzamiento, para lo que... Es la idea también y estamos hablando también para formar parte del plantel docente, así que eso sí, contá con eso. Buenísimo. Y vamos a hablar de un tema casi común en estos días que se ha multiplicado, podemos decir, tanto, por un lado, el fenómeno de las candidaturas, cuando faltan 15 y 17 meses todavía para las elecciones del próximo año, las elecciones generales, y por otro lado también la sensación de cómo la ciudadanía va observando y va marcando otro tipo de humor hacia diferentes candidatos, ¿no? Mira, lo primero que hay que plantear es que vivimos una época de una ansiedad electoral generalizada, ¿no? Esto que vos señalás, pareciera que vamos a votar presidente en 2 meses y en realidad falta más de un año. Claro. Es realmente un clima de locos el que la política argentina ha instalado, ¿no? Como si la agenda de los argentinos fuera saber quién es el mejor candidato o precandidato de cada espacio. Y efectivamente cuando vos ves la realidad, la gente está preocupada por la inflación, por la pobreza, la desocupación, inseguridad y no por las candidaturas presidenciales. Ese es el primer dato. El segundo, que la política argentina está en un proceso de hiperfragmentación, ¿no? Estamos con la suficiente cantidad de datos como para decir que el bicoalicionismo, Frente de Todos versus Juntos por el Cambio, hoy es un tripartidismo casi perfecto. Hoy la Argentina se parte en tercios, teniendo en cuenta la irrupción de Milei en el escenario político argentino. De cualquier modo, este tripartidismo casi perfecto hay que ponerle algún pero, porque la fragmentación o hiperfragmentación creo que va a seguir adelante, porque no veo demasiados incentivos para mantener la unidad del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Hay que pensar incluso que podemos llegar a tener un escenario muy parecido al del 2003. No sé si vos recordarás, éramos mucho más jóvenes que ahora en el 2003, pero hubo 6 candidatos, 3 filoradicales y 3 filoperonistas. Menem sacó 23 y medio, Néstor Kirchner 22, López Murphy 19, Carrió 15, Adolfo Rodríguez sacó 8 y Leopoldo Moró sacó 3. En ese contexto, digamos, no existían las PASO como elemento filtrador, digamos, u ordenador de las candidaturas. En este caso sí. Como cuando ocurrió en el 2019, que efectivamente también terminó con 6 candidatos y ahora ya tenemos anotado, por lo menos en forma informal, 10 o 11 candidatos aspirantes. Increíble. Pero déjame decirte esto. Si las PASO no logran contener las rupturas de las actuales coaliciones, podemos pensar en un escenario de por lo menos 5 candidaturas. Y ahí realmente podemos ver una gran similitud con el 2003. ¿Por qué? Porque ahí van a entrar a tallar las dirigencias que tienen los niveles de rechazo más altos. Porque
acordate de algo que siempre hablamos, ¿no? La política argentina hay que pensarla siempre en términos de segunda vuelta y no en términos de primera. Sí. No hay ninguna posibilidad de que hoy una fuerza política triunfe en primera vuelta. Claro. Ni Juntos por el Cambio, ni el Frente de Todos. Y esto, que es, digamos, el motivo por el cual en el 2015 el radicalismo le dio la estructura a Macri para su triunfo electoral, hoy no está. Digo, en aquel momento Sí. la posibilidad de que el kirchnerismo ganara en primera vuelta era real y concreta. Sí. En este momento no. Por eso te digo que, por ejemplo, la UCR tiene hoy mucho más incentivos para ir sola, porque además de los 3 gobernadores que tenía en aquel momento, Claro. hoy le agrega Maximiliano Puyaro, Dionisio Escarpín y Carolina Lozada en Santa Fe, Sí. Rodrigo de Loredo en Córdoba, Tetaz y Manes en Provincia de Buenos Aires, lo tenés a Lustó y a Jacobiti en Capital Federal. Claro. Es decir, tienen los radicales una dirigencia renovada, joven, Sí. que se puede parar tranquilamente en candidaturas a gobernador y aumentar el caudal del centenario partido. Entonces, y en el PRO, mirá por ejemplo lo que está pasando ahora, ¿no? Muchas candidaturas para un espacio pequeño, porque en realidad manejan solamente la ciudad de Buenos Aires. Sí. Estas tensiones, de alguna manera, que son inherentes al sistema democrático, habrá que ver cómo las resuelven, pero desde el vamos no es bueno que el principal partido o el principal espacio opositor, que puede ser gobierno el año próximo, tenga 7 precandidatos a presidente. Si esa es una medida Sí. de lo que nos van a dar como gobierno, digo, yo paso. Claro. Digo, me parece que hay elementos como para pensar que tienen que ser menos transparentes en las disputas. Digo, incluso también el gobierno, digo, esta pelea entre Cristina y Alberto, habría que buscar, ¿no?, en las coaliciones algún mecanismo de solución de diferendos, Claro. pero antes de hacerlos públicos. Sí, la sensación, también ustedes lo ilustran, digamos, en el trabajo que realizan, es que la ciudadanía observa de que están justamente muy enfocados en cuestión de asegurarse alguna candidatura ante lo que decía, de resolver cuestiones que preocupan en las cuestiones diarias al ciudadano, digamos. Esto de la inflación, los problemas de un país que no sabemos muy bien hacia dónde va, pero vemos que a los políticos están muy enfrascados en ese microclima, ¿no? Y además, déjame agregar a lo que vos bien decís, hay un clima de época a partir del cual hay que entender que cierta tolerancia que la sociedad argentina le concede a los políticos, Sí. antes le denominábamos luna de miel, ¿no? Sí, Esa luna de miel, primero que ya desapareció, no hay más luna de miel. Lo que queda son tiempos de tolerancia que la sociedad le otorga a cada uno de los gobiernos. sí. A Cristina le dio 8 años y hubo un voto castigo porque la sociedad argentina, en lugar de votar a su candidato Daniel Scioli, votó a Mauricio Macri. Claro. A Mauricio Macri la sociedad argentina le dio 4 años, Antonio, y hubo un voto castigo cuando lo votó Alberto Fernández. Al propio Alberto le dio 2 años y hubo un voto castigo fenomenal. Entonces, veamos un poco la secuencia, 8, 4 y 2. Efectivamente hay menos tiempo de tolerancia y un agregado. 2 gobiernos de signo económico e ideológico opuestos fueron castigados electoralmente en el plazo de 2 años, Sí. ¿no? El macrismo y el Claro. kirchnerismo. Entonces, a partir de acá, ¿qué tenemos que pensar? Primero que el 80% de la sociedad argentina tiene sentimientos negativos para con la política. A partir de ese dato es que uno logra entender por qué Milei, para mí, es un hijo legítimo de la política argentina, porque evidentemente en las razones de su crecimiento hay que buscarlas en el fracaso de los modelos económicos de los últimos gobiernos de la Argentina, ¿no? Se supone que de alguna manera Juntos por el Cambio en cierta forma había posibilitado que Milei tuviera un crecimiento, pero no en la dimensión que llegó. ¿Sienten ustedes esto, digamos, de que de alguna manera le hizo un guiño como para decir, bueno, algunas cosas que Milei está diciendo nos conviene en este momento de la historia de la Argentina y lo dejamos crecer un poco, pero nadie pensaba ni dimensionaba lo que podía llegar a ser? Sí, efectivamente creo que hoy Milei sea un tercio de la política argentina, creo que nadie lo esperaba, pero me parece que ahí hay un error de lectura, ¿no? Creo que, como en todos los órdenes de la vida, uno en determinados momentos tiene que hacer una lectura intelectualmente honesta de la realidad en la que uno está parado, ¿no? Y me parece que a la dirigencia política argentina esa lectura le faltó, no existió nunca. Entonces todavía no terminan de identificar qué hicieron mal.
Sí. Todavía no terminan de identificar por qué la sociedad está enojado con ellos. Claro. Entonces, Milei representa el enojo en estado puro de una gran parte de la sociedad argentina que está esperando resultados económicos más o menos decentes, ¿no? No es que están esperando un milagro, ¿no? Están esperando continuidad de políticas, están esperando mínimos acuerdos. La sociedad argentina, Antonio, no termina de entender por qué en la Argentina de hoy no se puede salir de la inflación sin diálogo institucional. No existe ningún país en el mundo que haya tenido índices inflacionarios parecidos al nuestro que no haya habido mínimos consensos. Y esto es lo reprochable. Milei crece allí porque la sensación es esta, con mucho sentido común. Si le dimos la calecita a Macri y la chocó. Si le dimos la calecita a Alberto Fernández y también la chocó. ¿Por qué no lo vamos a dejar fracasar también a Milei? Te consulto qué está pasando con las provincias, un poco una lectura general. Digo que hay muchas provincias, como el caso de Misiones, sabemos históricamente, viene votando con mucha antelación. Se habla siempre acá en promedio en el mes de junio. Y también vimos que algunas provincias ya incluso han dado a conocer que sí están efectivamente decididos a adelantar elecciones. Va a ser una tendencia respecto a lo electoral, ¿no? Nadie va a querer pegar su suerte a un resultado incierto, porque al día de hoy, Sí. ¿quién puede decir que el escenario electoral está resuelto el año Claro. próximo? Nadie. Entonces, la tendencia es que va a ocurrir lo mismo que pasó en el 2019, donde vimos un festival de desacoples de elecciones provinciales. Lo que sí, Antonio, me parece que es un fenómeno relevante y digno de análisis es la regionalización de la política argentina. Fenómenos como la renovación, Sanz en Salta, Sí. el rionegrismo con Beretilnec y Arabela Carreras, el Movimiento Popular Neuquino, van a empezar a ser imitados por otros gobernadores. Me parece que hay en la lista no menos de 8 provincias que van a empezar este movimiento de decir, bueno, nosotros vamos a defender más los intereses provinciales, porque está demostrado que las fuerzas nacionales, si nos atenemos, por ejemplo, al Frente de Todos, es como que ha sufrido una excesiva conurbanización, ¿no? En su manifestación política. Digo, sus intereses están tan ligados al conurbano que han dejado de representar lo que representaban antes respecto al interior. Te iba a consultar eso. Venís de Córdoba, pero sabés muy bien lo que pasa en provincias como Misiones, donde bueno, nos quejamos permanentemente del centralismo, y no solamente una queja por planteo sin fundamentaciones, sino históricas que han marcado de cómo las provincias han sido relegadas permanentemente por el centralismo. Esta es una cuestión también que deberían tener en cuenta aquellos que aspiran en algún momento a llegar a, o no les interesa porque no somos el número grande que esperan, como en el caso de Cava, Capital, no sé. Lamentablemente no es la primera vez que lo vamos a decir. Vivimos en un país federal, pero en realidad es un país centralista y unitario, ¿no? Es federal en los papeles y en la intencionalidad de la dirigencia del interior, pero cuando los intereses de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires empiezan, ¿no?, a moverlos, es muy difícil que los intereses del interior sean reconocidos. Quizás en una época anterior, cuando existía todavía el colegio electoral, los intereses de ese federalismo podían ser defendidos de otra manera. Lo que sí creo que en este punto, tanto el gobierno de Macri como el actual gobierno tienen este porteño-centrismo, ¿no? Porque el 90% de sus funcionarios son de Capital Federal o de Provincia de Buenos Aires. Es excesiva esa mirada, digamos, sobre los propios intereses. De hecho, digo, tenés que venir a Misiones y enterarte de lo que hace, por ejemplo, la provincia en materia de innovación. Claro. Digo, que es modelo e inédito en el resto de las provincias argentinas. Sí. Pero prácticamente si vos no venís acá no te enterás. Claro. Y lo último, ¿está bien el concepto, de alguna manera, las provincias están buscando una forma de consolidarse por regiones también? Tenemos nosotros el tema del norte grande de los gobernadores, una búsqueda de cómo para plantear cuestiones comunes, ¿no? ¿Lo ven bien como una alternativa a esto, como para que se den cuenta que también tiene su propio peso, digamos? Fíjate que hoy eso es como una especie de refugio regional. Sí. Yo creo que debería tener además un liderazgo nacional que los potencie, que no sea solamente la búsqueda de vamos a ver cómo nos defendemos entre nosotros de ese porteñocentrismo, ¿no? Me parece que llegó la hora de que los gobernadores, como fue en otra época en la Argentina, tengan un peso decisivo. Creo que
la política argentina requiere de un federalismo cada vez más presente, cada vez más manifestado, porque si uno... sugiriendo una candidatura ya a presidente. No, pero mirá, nosotros lo venimos midiendo, sí. Pero definitivamente cuando el sistema mediático no está instalado en el interior del país, sí. Cuando los principales intereses económicos no están en el interior del país, sino que están concentrados en Capital Federal, es muy difícil. Claro. Digo, pensá, Antonio, que ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires o jefe de gobierno es sacar la mitad del ticket para ser presidente, claro. Por el solo hecho de que tenés todo concentrado allí. Claro. Aníbal Ibarra no fue candidato a presidente por Cromañón, pero si no hubiese existido esa tragedia, posiblemente hubiese sido candidato a presidente. Entonces, hay que reformular, creo, la política argentina. Este censo que acaba de terminar, porque todavía queda una semana, claro. Creo que nos va a dar un dato de población a partir del cual podemos empezar a pensar en una reforma política integral que determine que los diputados nacionales que se eligen en todo el país tienen igualdad de condiciones. Vos sabés que hoy los diputados de Capital Federal sacan menos votos para ser diputados nacionales que en el resto de las provincias. Claro. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe deberían tener mayor representación y hoy no la tienen en detrimento de los porteños. Hay que ver si eso también puede significar que tengamos boleta única de papel, que tengamos un sistema electoral un poco más dinámico. Digamos, tenemos buenos escrutinios, pero hace falta evaluar el conjunto. Tenemos subsistiendo en paralelo cerca de 220 regímenes electorales distintos en todo el país, sean elecciones provinciales o municipales. Y eso me parece que también que es un exceso. Revisaría esta facilidad de tener partidos políticos. Hay más de 700 partidos políticos funcionando. Sí. Gustavo, como siempre, un gustazo y gracias por estar. Gracias también por la generosidad tuya y de todo el equipo, porque cuando lo necesitamos están allí para brindarnos, para compartir con nosotros la tarea que siempre es grato conocer, por sobre todo también por la certeza que han tenido siempre y por el profesionalismo. Así que un gustazo y ojalá se repita entonces. Agradecido, agradecido. Muchas gracias. Gustavo Córdoba, acompañándonos aquí en Metadata. Vamos a la pausa y volvemos.